Voy a compartir mi pantalla. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Sí? Sí, hermano. Sí, y hermano. Listo. Hoy día vamos a continuar hablando de la importancia de lo que es la investigación genealógica al momento de nosotros eh, empezar a trabajar en nuestro árbol. Pero voy a hacer un pequeño repaso. Lo último que tocamos, la última parte que tocamos la semana pasada en lo que estaba ya considerándose lo que es descripción o describe el registro en un registro de investigación. Entonces, ya casi estábamos al final de todo un trabajo, de todo un proceso, donde se nos invitaba pues a poder escribir una descripción de los registros que uno selecciona en los registros de investigación para tener como un respaldo. No solamente eso, sino que también se nos invitaba a poder escribir la suficiente información para que otra persona pueda fácilmente encontrar la fuente y pueda también estar segura de que sí es algo real, ¿no? La información que se está brindando. También se nos dice, pues, de que, o se nos decía de que algunos registros son más fáciles de buscar, mientras que otros, pues, son un poco más difíciles, ya sea por el formato, por la escritura, el idioma, tal vez porque no estaba en un índice de datos, y es el motivo de la indexación, para poder facilitar un poco más el trabajo, ¿no? Ahora también, bueno, ahí, como dice, es posible que eventualmente desee buscar todos los registros que seleccionó, pero generalmente debe buscar primero los que tienen más probabilidades de cumplir con el objetivo, incluso si pueden ser más difíciles de buscar. Entonces, teniendo ya toda esta información, vamos a ver qué cosa es lo que sigue para poder tener un mayor entusiasmo en el momento de hacer nuestra investigación genealógica. Eh, Como base, en esta ya, la cuarta parte, que es la continuación, dice, si se ha completado efectivamente los pasos anteriores, ahora uno está listo para el paso más emocionante y gratificante de encontrar y buscar registros. Al final de este paso, uno, ¿qué cosa es lo que debe tener? Uno, los resultados de su investigación registrados en un registro de investigación, ¿no? Lo que hace un momento hemos estado hablando, o sea, tener un respaldo, ¿no? Oye, Ya sea por fotos o si viene por la luna, bueno, de una vez agarra los 50. documentos, ¿no? Que están guardados, ya sea en nuestro celular, en nuestra computadora. Y lo segundo es pues las fotocopias o notas de los registros encontrados. A veces pareciese un poco engorroso el poder tener tanta información, pero estamos hablando no solamente de lo que es la historia familiar, sino estamos hablando de una investigación genealógica, ¿no? Aquí son conceptos amplios, son conceptos generales que un investigador en genealogía realiza. Y ahora vamos a ver que ellos no solamente hacen lo que se nos instruye a nosotros, sino que ellos van más allá. Y es lo que de alguna manera también a nosotros nos va a ayudar a poder entender mejor. A veces sabemos o conocemos dos o tres temas o maneras de cómo trabajar, pero aquí tenemos más alternativas que nos pueden ayudar y ampliar más nuestro entendimiento con respecto a la investigación genealógica. Y en estos últimos días se ha estado recibiendo talleres, tutorías para poder ver el avance en los árboles de los hermanos y hermanas. Y bueno, pues ustedes, los que han estado participando, se han podido dar cuenta de que hay mucho trabajo por realizar. No, no solamente es encontrar una persona, ponerle el nombre, los apellidos, la fecha y el lugar, sino que va más allá de esa búsqueda, ¿no? Vamos a continuar.
A ver, en primer lugar nos habla de obtener los registros. ¿Y me ayuda con la lectura? Yo, hermano, A ver, por favor. obtener los registros. Cuando selecciono un registro, es posible que haya aprendido en qué biblioteca o archivo se encuentra el registro. La información genealógica se puede encontrar en bibliotecas, archivos, oficinas públicas y privadas y en diversas publicaciones. Puede visitar o escribir al repositorio. Un repositorio es un espacio centralizado donde se almacena, organiza, contiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos que pueden contener, contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software, o enviar a un amigo, familiar o investigador renumerado para buscar los registros. Gracias, hermanito. Como nos damos cuenta, no es un trabajo práctico, sino va más allá. Estas personas, cuando hacen esa investigación, miren todo lo que realizan, ¿no? Bueno, ya hermanita al momento de leer también pudo aclarar la palabra repositorio, ¿no? Es un almacén donde se alberga toda esa información, se guarda toda esa información en archivos, ¿no? Pero ahora, pues, en estos últimos tiempos ya eh, es en forma digital, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos encontrar mucho de ello. Ahora, como dice al final, o enviar a un amigo, familiar o investigador remunerado para buscar los registros. O sea, cuando nosotros o cuando las personas, ¿no? En el mundo realizan todo este trabajo, tiene un costo. Sin embargo, en la iglesia nos damos cuenta que el costo es el tiempo que invertimos para poder encontrar información de nuestros antepasados, ¿no? Gracias, hermana, por la lectura. Vamos, hasta aquí tal vez alguna pregunta. ¿Ninguna? Pero vamos a continuar entonces. Hermano Acevedo, cuando Sí. dice en la última parte eh, que uno o que tiene dice acá, o enviar a un amigo o investigador remunerado, son los genealogistas, esas personas que uno paga para que busque información, ¿a eso se refiere? Ajá, sí, sí, claro. Ahorita estamos viendo, sí, Ah, perfecto, justo estamos perfecto. viendo un concepto amplio de lo que es la investigación genealógica. No, por un momento, quitemos ese sombrerito pensando de que solamente se va a hablar ahorita de historia familiar y que todos somos sub, no, sino estamos yendo más allá. O sea, vamos a poder descubrir qué otras bondades más podemos encontrar para poder conseguir información de lo que estamos buscando en nuestros antepasados. Sí, Rocío, has levantado también tu mano. Sí, solamente para aclarar, repositorios, como decía el hermano Acevedo, es un lugar donde almacena información, ya sea digital o física, de estos registros. Es el almacenamiento de los registros genealógicos o de los libros genealógicos, ¿no? A esto es Family Search, por ejemplo, es un repositorio digital y físico, porque tiene guardado también en forma física la información. Si no tenemos los archivos nacionales, también son repositorios, por ejemplo, las iglesias o las catedrales, a todos los lugares en donde almacena información, porque a veces lo vemos, es una palabra nueva y nos puede generar confusión, por eso lo aclaro. Repositorio puede ser la catedral donde guarda toda la información, el registro civil central, un archivo nacional, todos esos lugares donde sabemos que está la información genealógica que nosotros necesitamos, ya sea en forma digital o física, se lo llama repositorio. Era para aclarar eso, ¿no? Ujú, gracias. Inclusive en nuestro mismo hogar, ¿verdad? Eh, por ahí levantaron dos personas la mano, Anita, y había otra persona más. A ver, ¿la oímos?
Ayudamos con el audio. Sí. Tiene el audio activado, pero no se le escucha a la hermana Ana. Si no, está la otra hermana que dice iPhone, pero no dice el nombre. Ujú. Mm, A ver, vamos a liberarles. Está en mudo, hermana. Ahora, ¿Ahora sí me escuchan? Ya, ahora, Sí, ujú. muy buenas tardes y muchísimas gracias por este programa tan lindo y tan beneficioso para todos nosotras. Eh, ¿Qué piensan ustedes de Ancestry? Creo que Ancestry está, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, creo que Ancestry está, ¿cómo se puede decir? Está trabajando con Family Search, así es. Ancestry es un repositorio también, ¿verdad? Es un digital. repositorio, correcto. Pero yo sí tengo problema con meter mi árbol. Yo estoy con Ancestry también. Ancestry no como que ellos están investigando por mí mis registros, sino que estoy con ellos por haberme hecho este examen de, ay, ¿cómo se llama? DNA, ADN, creo que es. ¿Perdón? ADN, Sí, ADN. correcto. Pero quisiera meter mi árbol, añadirlo a ellos para que tal vez así yo pueda tener la oportunidad de que otros más lo vean y me ayuden con la genealogía, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué sugieren ustedes? Bueno, hermana, hay un video, estuvimos hablando con anterioridad durante el curso de y Ajá, hemos enseñado cómo crear una cuenta como el sitio asociado de Ancestry, con la cuenta de Family Search. Si usted me permite, yo le voy a poner mi número de teléfono en el chat, mándeme un WhatsApp y yo le voy a enviar el video en donde le explico cómo tiene que hacer la cuenta. perfecto, muchísimas gracias. Estaré esperando su número de teléfono entonces. Ahí se lo mando. Sí, hermana, eh, ¿quedó claro? ahora se me escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, Anita, creo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, por favor, yo también voy a tomar nota de ese número porque quisiera anexarme al serie también. Bueno, eso por un lado. Mi participación era para comentarles lo siguiente. Yo soy investigadora también de los archivos y he encontrado, por ejemplo, mm, una relación exactamente, a ver, en la capilla de Chiclayo, ¿no? Está indicada las partidas del año 1988 a 2000, por decir, ¿no? Y hay como 20 referencias al respecto, y dice no, 1888 a 2000, así, 20 veces, pero ingresando a ellas son años distintos, pues, ¿no? ¿Habría alguna forma de ayudarnos a especificar los años que realmente están en esas referencias para que cuando la gente quiere investigar ya no tenga que hacer todo el trabajo que tuve que hacer yo, pues, ¿no? Revisar las 20 referencias y anotarlo en mi cuaderno, qué años realmente correspondían y no el genérico. No sé si me dejo entender. Sí. Sería editar nada más cada una de las fuentes. Cuando hablas de referencias son las fuentes. No, no. En la búsqueda a la hora que uno entra a la búsqueda de partidas por departamentos, vamos a decir, ¿no? Hay una sola indicación genérica de tal a tal año, pero hay 20 libros, vamos a decir, 20 libros diferentes indicando el mismo año, el mismo conjunto de años en general, las 20 veces, pero por supuesto cada libro tiene años específicos, ¿no? Cuando las personas buscan un año en especial, tienen que buscar los 20 para dar con el que están hallando. Entonces, no sé si hay alguna manera de contribuir
y de abreviar esa información. O sea, yo, por ejemplo, ya la investigación la tengo a mano. No sé si hay algún medio, algún vínculo, de alguna forma para yo poder dar esa información y se pueda hacer algo al respecto, ¿no? Para que cuando una persona vaya a buscar ese libro, no tenga que ver 20 sitios los diferentes, sino a los años que les interesa realmente. ¿Hay algo para hacer o no? Ya. Hermana Moramay, ¿usted quería compartir algo respecto a esto? Sí, esto que está diciendo es en Family Search, hermana. Anita, ¿es de Family Search? Está en mudo. Vamos a ayudarle ahí con O sea, esto que dice que no está bien con las fechas, ¿se refiere a los libros que están en Family Search? Sí, sí. Ok. Bueno, le comento, cuando yo estuve en la misión, y hacías exactamente eso, revisar los libros Ah, ya. y ponerles las fechas correctas. Es muchísimo trabajo, hermano. Es, eh, Sí. hay muchísima información en Family Search y pues sí, no se puede arreglar todo. Hay muchas cosas que se tienen que arreglar, como dice usted. Lo que podría hacer es enviar un comentario. Ahí hay una pestañita, aparece un comentario y enviarles esto que nos está diciendo, decírselos a ellos, porque es muy difícil que los departamentos de Family Search se den cuenta, porque es demasiada información. Entonces, ellos ya tal vez, si usted le dice, lo pueden identificar y tal vez o le piden ayuda a usted, que podría ser, o ellos lo pueden arreglar, pero el que ustedes le digan sí ayuda mucho. Y una vez nos dijo un hermano de Family Search que sí ven los comentarios. Entonces, no tengan miedo o pena de enviar comentarios, porque ellos sí los ven y les interesa que se mejoren las cosas. Entonces, envíeles un mensaje y coméntales esto, hermano. Seguramente, o podrían tal vez ellos asignar a algunos misioneros para que arreglen esta situación. Ok. Muchísimas gracias. Voy a hacerlo entonces. bien. Continuamos Ujú. entonces. Eh, Vamos a ir a la siguiente imagen. Ahora, ¿cómo se agrupan los registros? Ya hemos visto de que hay diferentes maneras de cómo poder obtener, ya la hermana Posillo también nos hizo mención, nos dio un alcance adicional, de dónde es que podemos encontrar tanta información, ¿no? Y como hemos estado viendo ahorita, pues hay bastante. Entonces, ¿cómo se agrupan esos registros? Primero, obtener registros, luego examinar los registros, ¿no? Después de tenerlos, examinarlos, luego seguir buscando registros y de qué manera. Y también que registremos los resultados, ¿no? Ayer estuvimos en una clase también donde la hermana Elisa estaba instruyendo en el árbol de una hermanita y ella estaba registrando toda la información. Todos los datos que estaba encontrando en el árbol, ella lo estaba poniendo en un Excel para guardar esa información y tener como un respaldo, ¿no? Y es una ayuda adicional. Entonces vamos a ver este primer punto. Recordemos, son 4 puntos. Eh, el de buscar registros es un poquito menor, pero los otros sí son un poquito más extensos. Está bien, vamos entonces ahí donde dice obtener registros. eh, y lo que hablaba antes hermanita Rocío, ¿no? Podemos encontrarlo en las bibliotecas de Family Search, ¿no? Que está en la ciudad de Lago Salado, donde tienen la colección de información genealógica más grande del mundo. Otro que también son los centros de historia familiar, ¿no? Que hay más de 4.500 centros de historia familiar en todo el mundo, donde los investigadores pueden utilizar la mayoría de los registros de la biblioteca Family Search. La mayoría de los registros están disponibles en microfilms o microfichas y pueden utilizarse. Otro de los lugares también donde nosotros podemos obtener registros es en otras bibliotecas de investigación. En todos los países, como dice aquí, se encuentran importantes bibliotecas de investigación con importantes colecciones genealógicas.
A veces hay tanta información que nosotros desconocemos. Por decir, acá dice, incluyen bibliotecas nacionales, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Británica. Ahora, estamos hablando en términos generales, ¿no? No solamente estamos hablando de un solo país. Por eso que acá hay una información completa, ¿no? Bibliotecas privadas, como las bibliotecas de la Sociedad de Genealogistas, también en Londres, y bibliotecas públicas importantes, como también las bibliotecas públicas de Nueva York. Ahora, eh, sí, hermano Rubén, ¿desea hacer un comentario? Sí, acá en México tenemos el Archivo General de la Nación. Ajá, sí. Bueno, en todos los países, creo yo, sí se tiene un archivo general de la nación, ¿no? Donde ahí también podemos buscar información. El detalle es de que algunos de ellos sí tienen un costo. Es por eso que cuando vimos en la imagen anterior, pues hay algunos que cobran por ese trabajo, ¿no? Pero en la iglesia, pues ya nos hemos dado cuenta de que es una gran bendición. Ahora, y aquí es donde viene la otra parte, ¿no? Dice préstamos interbibliotecarios, ¿no? La mayoría de las bibliotecas públicas y universidades ofrecen servicios de préstamo interbibliotecario que le permiten tomar prestado muchos registros de otras bibliotecas. Esto es especialmente útil si vive a cierta distancia de donde vivieron sus antepasados, ¿no? Por ahí, entre la semana pasada, una hermanita estuvo preguntando que necesitaba encontrar los datos de un familiar, y la información que ella tenía era que no me acuerdo si era su abuelita o un familiar cercano había fallecido en un accidente. Y también, pues, en lo que es las bibliotecas, ¿no? En cada una de las naciones que tenemos, eh, donde archivan información son de los periódicos, ¿no? De lo que día a día sale, de las noticias, toda esa información también la guardan. Entonces, yo le dije, procure ir a esos lugares porque ahí también hay mucha probabilidad de que pueda encontrar esa información, porque todo eso está guardado, está almacenado, ¿no? Eh, a ver, dice, la mayoría de las bibliotecas públicas, hablando ya de los préstamos no interbibliotecarios, eh, como decía, estos servicios son más útiles para obtener libros públicos y microfilms de periódicos y directorios de ciudades. Los libros de la biblioteca de Family Search, que no se pueden prestar a menos que estén en microfilm o microfichas, suelen estar disponibles en la biblioteca pública más cercana. Vamos a continuar porque hay bastante. En lo que es obtener registros, no solamente son estos 4 puntos, ¿no? También viene lo que es tenedores de registros originales. ¿Quién me ayuda con la lectura en este primer párrafo, por favor? Yo, hermano, A ver, lo que hablábamos hace un momento, ¿sí? es posible que muchos de los registros que desea buscar aún estén en manos de la organización que los creó. A medida que se sepa quién creó los registros, es posible que desee visitar o escribir a la oficina local de registros vitales, el ayuntamiento, la iglesia parroquial, el cementerio u organizaciones comerciales y militares. Ujú. Palacios de justicia. ¿Hasta ahí? Sí, a ver, continúa, Genaro. Palacios de justicia y oficinas gubernamentales. Muchos documentos públicos o gubernamentales se encuentran en los juzgados u oficinas del Estado, condado, ciudad o pueblo. La biblioteca de Family Search tiene muchos registros en microfilmes, pero muchos otros solo están disponibles en estas oficinas. Archivos. Muchas organizaciones públicas y privadas, como sociedades e iglesias, han colocado sus registros más antiguos en sus propios archivos o en otros archivos locales. A menudo estos registros no están disponibles en ningún otro lugar. La mayoría de las jurisdicciones federales o estatales tienen sus propios archivos con importantes colecciones de registros genealógicos. Sociedades. Muchas sociedades mantienen pequeñas colecciones de registros. Sus colecciones pueden incluir información de membresía, historia local y archivos de consulta que identifican los intereses de los investigadores.
Muchas sociedades históricas están abiertas al público. Ajá. Ahora, la pregunta es una pregunta abierta. Gracias, Genaro. Una pregunta abierta. ¿Sabíamos de todo esto? Tal vez algunos sí y otros recién estamos descubriendo. Entonces, a veces nos Ujú. aferramos a mi papá o mi mamá o mis abuelitos no me saben decir o no me saben dar más información, pero acá nos damos cuenta de que hay muchos, muchos lugares. Inclusive no se ha hablado de censos. ¿No? Los censos es una maravilla cuando uno encuentra, al menos en lo que en el buscador de registros históricos, no solamente encuentra una persona, sino todos los que vivían en esa casa, en esa vivienda, ¿no? Y antes, pues, las casas eran muy grandes y vivían dos hasta tres familias. Y uno puede encontrar mucha información, ¿no? Demasiada información. Vamos a seguir con lo que es obtener registros, porque ahí no acaba. A ver, ¿quién me ayuda con este otro punto? Porque también encontramos en otros lugares. ¿Le ayudo, hermano? A ver, yo. sí. Las revistas genealógicas y los boletines pueden ser una excelente fuente de registros genealógicos. Las revistas publican genealogías compiladas, así como copias, transcripciones, resúmenes y extractos de registros originales. Muchos también incluyen información básica, como material instructivo y ayudas para la búsqueda, incluidos índices y bibliografías. Editores y libreros. Puede comprar libros actuales y reimpresiones de las editoriales. Un número cada vez mayor de editoriales imprime resúmenes de registros originales, reimpresiones, registros compilados y registros de antecedentes. Un librero o una biblioteca local pueden ayudarle a identificar a los editores. Correos. Si no puede visitar un depósito de registros, puede enviar un correo electrónico o escribir los archivos u organizaciones para solicitar una copia de los registros que necesita. Gracias, hermanita Mónica. Creo que habitualmente hacemos eso en ocasiones cuando, bueno, no sé si es en todos los países, pero a veces cuando uno desea adquirir un documento, va a, bueno, en este caso al banco, a un banco, ¿no? Donde puede recibir información, simplemente ingresa los datos, se ve el documento y, bueno, si lo necesitas, ya tiene un costo también, ¿no? Te lo imprimen, mandan de un notario, lo firman para la autorización y, bueno, continúa con el proceso. Entonces, vemos pues que también en revistas uno puede encontrar información. O de lo contrario también, ¿dónde podría ser algo parecido a las revistas? En las redes, ¿verdad? Uno entra al Facebook y puede encontrar información en cantidad. Nombres, fechas, hasta los rostros de las personas. Entonces, por todo lado, nosotros podemos encontrar información de personas que pueden ayudarnos a poder facilitar un poco más el trabajo en lo que es la historia familiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, tal vez, o algún comentario, o alguna experiencia que hayan tenido para poder ver el segundo punto? Porque ya con esto, pues ya hemos visto lo que es obtener registros, de qué manera podemos encontrarlos y obtenerlos, ¿no? A ver en el Sí, chat. ¿Tenemos? hermano, ¿Sí? en el puerto, o sea, en Argentina uno puede, y Uruguay pasa lo mismo, el puerto tiene el sector de inmigrantes y ellos han guardado los libros. Ahora en Ujú. Argentina, en Buenos Aires, hay un museo del inmigrante donde tienen las cédulas, o sea, son unas tarjetas rectangulares donde se escriben los nombres de quienes entraron. Así que uno puede ir y buscar ahí a ver si hay datos, aparecen los barcos, y teniendo la fecha en que puede haber entrado un inmigrante, puede llegar a encontrar los datos de sus familiares. Mi esposo, que es hijo de españoles, encontró la entrada de sus padres y de su tío a Argentina. Así que tenemos o las aduanas o los puertos, donde, en el lugar donde llegaban los inmigrantes a cada país, ¿no? Ujú. Miren todo lo que nosotros tenemos. Y cada uno sí va sabiendo, ¿no? Sino que en cada nación es un poco diferente. Aquí, a ver quién ha escrito. eh, bueno, el hermano Rubén ya dice, le he pedido a mi hermana sea repositoria
de las ordenanzas y eventos especiales que han pasado en mi vida. Bueno, ahora sí ya entendemos con mayor claridad el significado de la palabra, pues, ¿no? Repositorio. La hermana Leti también nos hace mención, ¿no? Ahí en el chat, eh, de que ahí en Guatemala está el Archivo General de Protocolos, el cual después de un tiempo ha pasado al edificio de Archivos Generales de Centroamérica, el cual se puede acceder en línea por una suscripción. Bueno, no sé si tal vez sea con costo, sea gratuito, pero tenemos oportunidad, siempre va a haber oportunidad. Gracias por sus comentarios. Vamos entonces. Hermano Acevedo, Sí, también quería mencionar que en libros históricos también se encuentra, como les decía, yo soy investigadora y entonces cuando necesito tener información de personajes, por ejemplo, que han participado en guerras, en combates, hay libros, hay también escritos de universidades que están registradas y ahí también con mucha información. Mencionan a la persona que fue líder de un combate, por ejemplo, y luego dicen de dónde nació, quiénes eran los padres, si se casaron, cuántas veces, cuántos hijos, qué hijos tuvieron, y toda su genealogía. Eso también ayuda bastante. ujú, sí, así es, gracias, Anita. Es verdad, pero ahí debemos tener cuidado. Vamos a hacer una pausa acá. Gracias por el comentario, excelente, pero me ha hecho recordar algo también que debemos considerar. Eh, claro, los conocemos también algunos como personas con el nombre de cronistas, ¿no? Estas personas van a algunos, bueno, la semana pasada algo de ellos se habló, viven en algunas ciudades y se esmeran por escribir la historia de ese lugar, de ese pueblo, de esa ciudad, ¿verdad? Y le escriben, ¿no? Piden información, apuntan los nombres, las fechas, bueno, el lugar ese obvio, ¿no? De donde se encuentra, pero a veces resulta de que no siempre es real, porque a veces son comentarios de algunas personas y otras son de fuentes directas, ¿no? Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Una de las cosas que nosotros, por decir, ¿no? Muchos hermanos dicen, ya he avanzado mucho, ¿no? He avanzado, algunos dicen hasta Jesucristo, otros dicen hasta Adán, y puede que sí, pero si nos damos cuenta, es un poco difícil el poder, haciendo un análisis claro, es un poco difícil llegar hasta ellos, ¿no? Hasta, inclusive hasta el mismo Jesucristo, porque si nos damos cuenta en la misma genealogía de Jesucristo, ahí habla pues, bueno, los cronistas o los historiadores escribían no que precisamente eran de hijos a padres y de ahí para atrás, sino que decían, bueno, eh, él era descendiente de esta familia. Entonces, al decir descendiente de esta familia, ya ahí está rompiendo ese vínculo de padre a hijo o viceversa, ¿no? Entonces, básicamente la genealogía que nosotros encontramos en las escrituras, eh, no es tanto porque sea de hijos a padres para llegar hasta Adán, sino más que todo es por el linaje, para poder saber de dónde, por si sabemos que el Salvador vino de qué tribu, si recordamos, David, de David, ¿verdad? Sí, de Judá. Y David era descendiente pues de Judá, ¿no? De esa tribu de los reyes. Pero no es que sea específico de hijos a padres, porque si hacemos cuentas, eh, cada 100 años son 4 generaciones. Y solamente ahí en la Santa Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablan de 14 en 14 generaciones. Entonces, no es tan exacto como pensamos, ¿no? Ahora, para mí, pues puede ser fácil decir, a ver, voy a buscar una información de un antepasado, uno de mis antepasados era, por decir, de España, ¿no? Y me cuelgo de ese árbol, ¿no? Y de ahí jalo hasta atrás, ¿no? Hasta, no sé, pues 1500, y si estaba en España ya hasta 1200, ¿no? Que es la fecha más o menos donde empezaron a crearse los apellidos. Pero de ahí para atrás entonces, eso es fácil, ¿no? Y tal vez disfrutar de un momento, pero no del todo es real. Por eso que el Señor ha establecido en su momento 1000 años para poder hacer todo ese trabajo, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer. Y ahorita estamos hablando, pues, de registros mundiales que hay mucha información.
Pero también vemos pues que en Tercera de Nefi el Señor habla y dice que Él también está teniendo un registro personal de cada uno de nosotros. Muy al margen del que nosotros tenemos, del que ahora existe en el Facebook, ¿verdad? Del que tenemos en las parroquias. En realidad hay un filtro muy completo y el Señor se ha asegurado por todo lado de tener también un registro personal de cada uno de nosotros. Y con ese es el que vamos a ser juzgados. Así que siempre va a haber información, siempre va a haber información. A ver, vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Vale, vamos a Quiero continuar. hacer un pequeño comentario nomás. Más adelante el hermano Acevedo lo va a explicar el por qué uno considera unos registros más fidedignos o más certeros que otros, porque dentro de esta parte se analiza la información. Entonces, por ejemplo, los periódicos, los avisos cronológicos o los editoriales, los libros, son buenos lugares donde podemos encontrar pistas o si tienen alguna copia de registros, pero tenemos que, una vez que encontramos eso, analizar la información. Y en ese análisis es donde nosotros nos damos cuenta si realmente es verídica, valedera o corresponde incluirla en nuestro árbol genealógico como una fuente o no. ¿Sí? Pero eso se obtiene después. Lo que la hermana se quería decir recién en cuanto a se me fue el nombre, de las personas estas que registran de los lugares, como Ujú. dijo él, justamente eh, se lleva mucho del boca a boca, se habla mucho del boca a boca. Y por ahí la memoria es muy frágil y muy imperfecta. Y generalmente siempre se ve una parte de la historia y siempre la vemos de una parte de la historia y no completa. Entonces, mientras mayor información obtengamos en cuanto a un evento, mucho mejor, porque va a ser mucho más completa la evidencia, ¿no? Era eso nomás que quería comentar. Gracias, Fíjense, sí, es verdad. Me has hecho acordar también, justo en el África, ahí pues trabajan casi, o bueno, viven por tribus, ¿no? Por pueblos, y cada uno de ellos tiene como un jefe. Eh, y a veces ellos no tienen muchos registros, sin embargo, ellos retienen mucha información, ¿no? Y cada uno pues sabe el nombre de todos los que viven ahí en su pueblo. Bueno, ellos tienen esa tradición, ¿no? Y bueno, al menos llegan a saber como el nombre de 2000 de uno de ellos, ¿no? De 2000 personas, porque están divididos así por grupos, ¿no? Y bueno, si alguien va y desea hacer la historia, le pregunta a él y él va a dar esa información, ¿no? Pero son formas o mecanismos que cada nación utiliza para poder tener sus registros, ¿no? A ver, continuamos entonces con el otro punto que es examine registros. ¿De qué manera? El primer punto dice, no, su investigación puede ser más gratificante y efectiva si pueden visitar la biblioteca o el archivo y buscar personalmente los registros. Examine los documentos reales o copias exactas en microforma cuando sea posible, ¿no? En lugar de resúmenes. Le voy a poner un ejemplo. Yo hace algunos años eh, me llevaba de la información de mi padre, ¿no? Él me decía que su mamá, bueno, él era huérfano y la conoció a su mamá la conoció con el nombre de Clorinda. Y todos los hermanos, los sobrinos, los nietos la conocían como Clorinda hasta que falleció. Entonces, ya bueno, pues cuando yo crecí y me interesó un poco más lo que es la historia familiar, entonces empecé a indagar a mi padre, ¿no? Y él me decía, sí, ella es Clorinda, Clorinda Piedra, y nació en cierto lugar, ¿no? Y bueno, entonces yo tuve que ir a ese lugar porque no había información, el buscador, nada de eso todavía eh, había en internet, ¿no? Entonces fui al lugar y preguntaba por una tal Clorinda Piedra Núñez y no encontraba. Fui a la parroquia, perdón, fui a la RENIET, ¿no? Que es aquí el lugar donde uno pregunta los documentos de identidad y no me daban información. Y en una ocasión, justo un feriado aquí en mi nación, ¿no?
Eh, no sé, me desperté temprano, muy de temprano, eran 4 de la mañana y sentí una impresión muy fuerte diciéndome, anda al lugar, anda a Supe, que es el lugar, ¿no? Y dije, qué extraño, 4 de la mañana. Y Supe pues está como a 2 horas, casi 3 horas de viaje. Pero sentí esa impresión muy fuerte, ¿no? Y era un día feriado. Y me levanté y dije, a ver, voy a hacer caso, ¿no? Y agarré mi dinero, no tomé muchas cosas porque solamente era para ir y poder regresar en unas horas, ¿no? Pero obviamente estaba pensando en eso, ¿no? Total, llegué allá al lugar, eran ya como las 9 de la mañana y todo estaba pues desierto porque era un día feriado y me voy a la parroquia. Y me atiende un señor y me dice, mira, ahorita está todo cerrado. Bueno, le expliqué el motivo, ¿no? Que había viajado desde lejos. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ahorita voy a ir a tomar mi desayuno recién. Ya eran, sí, no, eran como las 10, 10:30 de la mañana porque me puse a buscar, ¿no? Había ido al cementerio y regresé y el señor me dice, mira, yo voy a ir a almorzar, pero te voy a dejar aquí dentro. ¿De qué lugar estás buscando o de qué año? Y le digo, de tal año a tal año, de acuerdo a la indicación que mi padre me había dado, ¿no? Y me dice, mira, te voy a dar estos 2 libros, búscalos ahí. Y empecé a buscar al menos por la fecha, así como cuando uno empieza en el buscador que ahora conocemos, ¿no? De registros históricos, pero hoja por hoja. Y no encontraba, encontré a otros Piedra Núñez, pero nunca encontré a esta Clorinda. Pero sí había una que era parecida a la fecha, ¿no? El día, el mes y el año, pero se llamaba Manuela. Manuela Piedra Núñez, y yo decía, qué extraño. Ella no es, decía. Pero después algo como que vino a mi mente y me dice, Jorge, tu papá se llama Manuel y ella es Manuela. Entonces dije, ahora mi padre pues la conocieron a su mamá como Clorinda, pero es muy probable, de ahí yo empecé a hacer cuentas, ¿no? Es muy probable que la hayan conocido con un segundo nombre. O tal vez fue un nombre así de un apelativo que le pusieron y su nombre original pues era Manuela, y por eso que a mi padre le pusieron Manuel. Entonces, cuando acá pues vemos y leemos esa última partecita que dice en el primer párrafo, ¿no? Examine los documentos reales o copias exactas en microformas cuando sea posible, ¿no? En lugares de resúmenes. Yo empecé a buscar eso y pude sentir eso, hermanos y hermanas. Y me emocioné porque dije, sí, es la misma. O sea, no hay posibilidad que haya dos personas que hayan nacido el mismo día, el mismo mes y el mismo año, ¿no? ¿Y qué creen? Supuestamente mi papá me había dicho que era la hija única y en verdad ellos habían sido 11 hermanos, sino que el bisabuelo pues había sido una bala, ¿no? Había tenido 4 compromisos. Pero así es como uno va encontrando, ¿no? Examinando, ¿no? Y gracias a que este señor confió en mí y me dejó bajo llave, pero esa impresión que yo pude sentir muy de temprano era por ese motivo, ¿no? Y yo estoy muy agradecido al Señor por esa experiencia que viví, ¿no? Y bueno, ahora se las estoy compartiendo a ustedes. Bien, vamos a continuar entonces. El otro punto es el formato y equipamiento. Recordemos que estamos hablando de genealogistas. ¿Cómo es que ellos eh, se alistan para poder hacer todo ese trabajo? ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo, por favor? Yo, hermano, A ver, por favor. dice formato y equipamiento. Debido a que los registros genealógicos están disponibles en una variedad de formatos, consulte formato de registro. Comprender for- esos formatos y el equipo necesario para usarlo lo convertirá en un investigador más exitoso. Microfilme o microficha se pueden ver a través de los lectores especiales de película o ficha disponibles en la mayoría de la biblioteca. Un bibliotecario puede mostrarle cómo utilizar las máquinas. ¿Puedo seguir?
A ver, ya, sí. Lea o interprete los registros. Cada registro puede tener peculiaridades que dificulten la lectura o la comprensión del significado de la información, escritura, terminología, idioma. Ujú, gracias, hermanita. Es verdad, ¿no? Y ahora nosotros, bueno, aquellos que algunos tienen más tiempo, deben recordar pues que iban a los centros de historia familiar, bueno, ahora los conocemos como centros Family Search, y pues tenían ahí la lectora, los microfilms, y teníamos que, nos daban instrucciones. Bueno, pues este equipo de personas que investigan, ¿no? Y hacen genealogía, de igual manera, ellos están con su equipo para todo lado, ¿no? Y siempre están ahí al pendiente de todo y ayudando a otras personas que lo requieran. Y hoy en día también es lo mismo, los talleres que realizamos, las tutorías es para eso, para enseñarlo. Pero qué bendición, ¿no? Ya no estar caminando uno a uno con la persona, sino cada uno desde la comodidad de sus hogares, poder dar la instrucción, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Ustedes están a miles de kilómetros, ¿no? Y la instrucción está llegando, ¿no? En nuestro mismo idioma. Y lo último que pudo leer la hermanita, leer e interpretar los registros. Y para eso, pues, tenemos una especialista que en el mes de febrero nos va a dar una instrucción, pero no directamente de acá, sino va a ser mundial, ¿verdad, Moramay? Así es, hermano. Nos preparamos entonces. Ya por ahí nos vas indicando específicamente qué día, o todos los días va a ser. Estamos esperando a que envíen el calendario, hermano, para ver cuándo lo van a publicar. Excelente. Listo. Ahí vamos a poder aprender. Y bueno, después también te vamos a explotar bastante. Así que nos vamos preparando. Ya aprendimos las veladoras. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Vamos a continuar entonces. Bueno, ya hemos visto cómo examinamos los registros, ¿no? Y cómo es que estos investigadores de genealogía, en lo más mínimo, ¿no? En lo más mínimo buscan información. Ahora, el otro tema es, el tercer punto es buscar los registros. ¿Cómo los buscamos? ¿No? Seguir los procedimientos de búsqueda cuidadosos y exhaustivos, perdón, que aparecen a continuación le ayudará a aprender más sobre sus antepasados. Buscar por índices. Dice, los índices pueden ser muy valiosos, pero algunos pueden estar incompletos y algunos registros pueden haber sido mal interpretados. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa acá para poder explicar por qué es que eso suele ocurrir. Antiguamente, bueno, siempre el dinero pues ha sido no un problema, pero sí ha sido necesario, ¿no? Antiguamente los curas que vivían pues tal vez en la misma ciudad iban a los pueblos, ¿no? A las ciudadelas o a los caseríos, bueno, los diferentes términos que conozcamos en nuestras diferentes naciones, ¿no? Y decían, tal fecha voy a ir a tal lugar, ¿no? Entonces todos los de ese pueblito se preparaban, ¿no? Para que puedan ser bautizados, para que puedan darse el matrimonio eclesiástico, o para que pues reciban otras ordenanzas que habitualmente tienen ellos, ¿no? Como tradición. Pero ¿qué pasaba? Que en ocasiones y de ahí el cura o el líder eclesiástico se iba a otro pueblo, y de ahí se iba a otro pueblo, y de ahí se iba a otro pueblo. Pero que resulta que a veces, por falta de presupuesto, ellos utilizaban un solo libro, ¿no? Un solo libro, un solo archivo para poder agregar. Entonces, es por eso que nosotros cuando a veces indexamos, encontramos una imagen que habla de un matrimonio y en la siguiente habla de un bautismo y en la siguiente habla de otro bautismo y en la siguiente de otro matrimonio. Entonces, nosotros decimos, pero ¿por qué está tan desordenado? Es precisamente por eso, porque estos señores, estos líderes eclesiásticos, cuando iban de un lugar a otro, hacían las ordenanzas y las apuntaban. Otros que tal vez sí tenían un poquito más de presupuesto, bueno, llevaban un libro para cada uno, ¿no? Como en el colegio, ¿no? Hago el libro de lenguaje, ¿no? Tengo mi cuaderno de ciencias, otro de historia, otro de religión, otro de matemáticas,
¿no? Pero antes todo en un solo libro lo hacían. Y más aún, algunos no llevaban libros, sino llevaban hojas, ¿no? Y en cada hoja escribían en un lugar y si le faltaba espacio lo escribía el dorso y a veces las hojas se caían y las combinaban y después cuando ya las unían, pues ya se imaginan, ¿verdad? Sí se puede entender. Entonces, es por eso que vamos a encontrar situaciones como esas, pero igual vamos a encontrar información. Nos va a tomar más tiempo de lo normal. Ahora, muchos dirán, ay, pero qué difícil debe ser eso. Pero hay una manera, hay una salida. Hermanos, necesitamos indexar, porque eso va a ser más sencillo, nos va a facilitar mucho más el trabajo. Y en este mes de febrero, pues ya hay un equipo que se está preparando para hacer una maratón y vamos a disfrutar de ello. Entonces, cuando dice buscar por índices, como dice aquí, son muy valiosos, pero algunos están incompletos, ¿no? Algunos registros pueden haber sido mal interpretados, ¿no? Y ya vamos entendiendo el por qué. Entonces, el trabajo que estas personas hacían antiguamente lo hacían con mucho esmero, pero ahora vamos entendiendo también el motivo, ¿no? En lo que es búsqueda para toda la familia. A ver, ¿quién me ayuda con esa lectura, con ese párrafo? Búsqueda para toda la familia. Yo. A ver, por favor. Búsqueda para toda la familia. El registro de cada persona puede incluir pistas para identificar a otros miembros de la familia. Por lo tanto, busque familias completas, no solo individuales en el registro. Ajá. Entonces, si yo voy donde, bueno, me dicen mi tío tiene 10 hijos, ahí voy allá, pues, ¿no? Y empiezo ahí estoy buscando registros, entonces empiezo a indagar, ¿no? Pero, ¿cuál es la premisa? Primero yo debo anticiparles, dárseles una llamada y decir, tal fecha, voy a estar llegando por ahí o me gustaría ir a visitarlos porque deseo hablar de este tema. Entonces ellos ya se van y decirle, pues, y si me pueden ayudar, ir preparando información. Pero siempre procuremos decir que vamos a hacer genealogía. A veces muchas de nuestras familias, cuando decimos que queremos hacer historia familiar o la obra del templo, ellos como que son un poquito reacios, dicen, no, no, nosotros no creemos en eso. Pero si vamos con la intención de hacer solamente genealogía, es diferente. Ellos pueden en su momento ir buscando información y cuando nosotros llegamos, podemos tener a la mano la información que nos puede ayudar. El siguiente punto, ¿quién me ayuda con la lectura también, por favor? Buscando apellidos. A ver, antes de que lean, ¿han levantado la mano? iPhone. ¿Deseo hacer algún comentario? Está el mudo el micrófono. Sí, Ya. yo puedo ayudar con la lectura, hermano. A ver, por favor. Buscador de apellidos, ¿verdad? Sí. Ujú. Al buscar un registro, es posible que desee formar nota de otras personas con el mismo apellido que está buscando. A menudo no conocerá a todos los miembros de la familia, por lo que es posible que estos sean parientes que necesitará más adelante en su investigación. Gracias, hermanita. ¿Y cómo entendemos esto? A ver, porque esto ya ¿Puedo, es algo. hermano? ¿Puedo, hermano? Porque a mí me ha pasado, eh, como usted se refería, a que los curas iban a pueblitos alejados de la diócesis o de la parroquia principal. Había pueblitos que no nos olvidemos que estaban metidos en medio de las sierras, como me pasa a mí, o de la montaña, y estaban aislados en cierta manera, así que el apellido, los apellidos, porque había tres o cuatro apellidos, sobre todo como yo descubrí, eran los mismos, se casaban entre primos, porque no había otras personas con las cuales se conocía una prima y, o sea, o eran amigos y se cruzaban, entonces los apellidos se mantenían. Gracias a que en un momento que todavía no tenía el conocimiento que ahora, gracias a todas estas clases y a la cuarentena, todas las clases que he tomado, pude
y a la inspiración, porque eso agradezco muchísimo, al orar mucho y pedir la ayuda del espíritu de Elías. Ponerme a pensar que en ese pueblito que estaba metido en medio del monte y de la sierra, todos los oliva que habían ahí tenían que ser familia. Entonces empecé en un cuaderno a anotar, puse oliva y anoté a todos los oliva que encontré. 5 o 6 años después aparecieron los censos en Family Search. Y cuando yo busco en el censo de 1869, ¿qué descubro? Que dentro de los que yo había notado estaban mi abuelo y mis tíos abuelos, que yo creía que estaban más hacia el sur y en realidad estaban más hacia el norte. Entonces, a veces no debemos limitarnos pensando, ahora sabemos mucho más, porque ahora sabemos que se manejaba por diócesis, que la diócesis de tal ciudad central abarcaba mucho más lugar del que ahora abarca. Tenemos más datos como para guiarnos, pero cuando empezamos, hace unos años atrás, no teníamos todo ese conocimiento. Entonces, cuando encontremos en un pueblo, que es el que nosotros creemos que están nuestros antepasados, debemos anotar los nombres de todos, porque seguro, y si pasaron más de 110 años, hacer la obra por ellos, porque seguro algún lazo familiar tienen con nosotros. Sí, Gracias, hermanos. está bien, hermano, gracias por su testimonio. Y es verdad, es verdad. Antiguamente, pues, así es como empezaron, pues, las tribus, ¿no? Las 10 tribus, perdón, las 12 tribus, ¿no? Se esparcieron por todo el mundo, pero empezaron así, ¿no? Eh, gracias, hermana, por su testimonio. Vamos a continuar cuando dice establecer rangos de búsqueda. Y eso es lo que últimamente se está haciendo en una forma muy común. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Yo, hermano, A ver, hermanita Carmen, la oímos. establecer el rango de búsqueda. A menudo no se inicia una búsqueda con información exacta sobre sus antepasados. La fecha del matrimonio puede haberse aproximado a la fecha de nacimiento del primer hijo. Es posible que no conozca la ciudad o la ortografía nativa del lugar donde vivían. Gracias, hermanita. Entonces, se nos pide que establezcamos rangos de búsqueda, ¿no? Años aproximados. Y dentro, pues, de lo que es Family Search, existen unos rangos, existen unas normas que ya están establecidas, ¿no? Y guiándonos, pues, desde el nacimiento de los hijos, de ahí podemos ver que tal vez un año o 9 meses atrás los padres se unieron en matrimonio y de ahí podemos hacer cuentas, ¿no? Una resta, una suma y poder saber en qué año aproximadamente pudo haber nacido los padres y el lugar de igual manera. Entonces, al nosotros ingresar esa información, ahí es donde tenemos la bendición de encontrar esos regalos, ¿no? Esos famosos registros sugeridos, donde ya nos completan la información en mayor cabalidad. Ahí en el chat también hay 3 preguntas. Hermano Jorge, yo quería hacer un comentario en cuanto a esto. Sí, sí, En cuanto a los rangos de búsqueda, es esa la palabra, rango de búsqueda. Generalmente suele pasar que cuando, lo digo porque me pasaba con mis tías, que me costó que ellos me entendieran a qué se refería con esto de aproximar fechas, ¿sí? No es lo mismo aproximar fechas en Family Search que establecer rangos de búsqueda. Eh, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, yo puedo establecer un rango de búsqueda de aproximadamente entre 2 y 5 años antes del nacimiento del primer hijo, o de la fecha de nacimiento del primer hijo, 5 años para atrás. Pero no es una ley fija de que sí o sí va a aparecer el acta de matrimonio o la partida de matrimonio en la iglesia 5 años antes. Por ejemplo, me pasó en el caso de unos bisabuelos, ellos se casaron cuando tenían casi 60 años antes de fallecer
se casaron por civil porque nunca se habían casado por iglesia. Entonces, el acta de matrimonio lo encontramos muchísimos años después, después de incluso de que sus hijos se casaran, eh, y no fue justamente por esta ley de nació el hijo, el primer hijo y unos años antes se deben haber casado. Entonces, tengámoslos como una opción para poder buscar, pero no lo establezcamos como una fecha certera o exacta o aproximada para Family Search. Y lo aclaro por ese estilo, porque mis tíos lo que sabrían hacer era, y nació el primer hijo en 1800 y ellos se casaron en 1799 y ponían esa fecha de matrimonio, y no es así. Uno tiene que cuando carga datos o información en Family Search, verificarla con una documentación que respalde esa fecha o esa información que nosotros subimos. Ujú. Exacto, gracias, Correcto. gracias. Sí, a veces, sí, o sea, a veces uno invierte mucho tiempo, ¿no? Y días, y por qué no decir meses para poder encontrar esa información. Finalmente lo encuentra, pero son rangos, es verdad, son rangos. No siempre pensemos que ahí nada más va a estar, ¿no? A veces estamos buscando y pensamos que me falta una hojita para encontrar, aquí va a estar, ¿no? A veces resulta, a veces no siempre, ¿no? Eh, a ver, hermano Rubén hace un comentario, dice que pasó en la familia Medici, es que a Isabel o a Isabela de medicina le hicieron algo que se llamaba digniato a memorae y significa que la omitieron de la genealogía familiar eh, por razón, por razones político-financieras de la familia. Utilizar la genética para tratar de dar con la tumba, utilizaron la genética para tratar de dar con la tumba de Isabel. Sí, o sea, hay muchas situaciones que se presentan, ¿no? Infinidad en realidad. La hermana Elisa también dice, la hermana Rosy, ¿a qué se refiere cuando dice revisión? Ah, ya, sí, hay una hermanita que dice que no quiere aprender a indexar, pero ella es revisora, entonces, eh, no sé, Eli, ¿le deseas contestar a la hermana? Ah, bueno, ya le has respondido ahí, ¿no? Pero para que No pueda quedar puede, más clara la información. no puede ser revisora si no ha indexado. Así es, ¿no? Sí, yo creo que la hermanita Roxy se refiere a que es revisora de nombres, pero en participa, que es diferente a la indexación. Mm, Claro. sí, puede que eso sí sea, ¿no? Ajá. Lo que participa también es algo genial, que en estos tiempos, pues, está tomando un impulso muy grande, ¿no? Y también estamos trabajando en eso. A ver. Así es, dijo la hermana. Ya, está bien, entonces estamos de acuerdo. La hermana Luz también ha levantado su mano. ¿Desea hacer un comentario o una Sí, sí, pregunta? hermanito, gracias. Es que no podía quitarle el mute a mi teléfono. Em, sí, una cosa que quería compartir con ustedes antes de que termine la clase es que lo poquito que llevo en estas clases y lo poquito que me han ayudado, como la capacitación que me dio la hermanita Rosario hace 3 días atrás, creo, em, me ha enseñado mucho sobre el orden de la iglesia. O sea, acordémonos que debemos trabajar en orden y yo sé que ustedes ya lo han enseñado y lo han repetido varias veces. Y entonces me da mucha alegría cuando empiezo a trabajar con alguien. Ahora he aprendido un poco más eso y empiezo a organizar como la hermana Rosario me enseñó a poner, por ejemplo, el nombre, los papás, el hijo y qué es lo que estoy buscando y qué es lo que esa persona necesita. Entonces, yo sé que la iglesia es una iglesia de orden, pero no me había centrado tanto en aprenderlo como hasta ahorita que estoy haciendo Family Search y realmente buscando información de mis antepasados. Así que nuevamente muchísimas gracias. Me ha ayudado muchísimo y sé que con ustedes pues voy a aprender muchísimo y voy a poder terminar mi, de conectar mi familia, ¿no? Mis ancestros. Gracias. No, está bien, hermanita. A ustedes más bien por brindar de su tiempo para poder ayudar a nuestros antepasados. Vamos a continuar entonces. A ver, ya
Eso también continúa porque no solamente acaba en en la vista anterior, sino que también nos invita a que podamos ser minuciosos, ¿no? Un detalle menor de un registro puede ser la información específica que necesita para rastrear más a fondo a la familia. Busque pequeñas pistas, anotar la ocupación de la persona y los nombres de testigos, padrinos, vecinos, parientes, tutores. Y es verdad, no podemos encontrar todo un registro completo, pero no nos damos cuenta que hay un pequeñito detalle. Y ahí podemos encontrar mucha información. Por eso que hay que ser muy minuciosos, ¿no? Y como dice la Escritura en la sección 128 de Doctrina y Convenios, en el versículo 5 ahí habla de ello, ¿no? Que tenemos que ser pues muy minuciosos, ¿no? Y solamente pues para poder cumplir la voluntad del Señor, ¿no? Y precisamente con respecto a nuestros antepasados. También es importante conocer las limitaciones. Pocos registros están completos, especialmente los registros originales. Es posible que falten información en un registro. Más de una vez cuando hemos indexado hemos visto que están borrosos, están rotos, y como dice aquí, pues son los más antiguos, ¿no? Eh, y tenemos que tener mucha fe porque tal vez ese documento es de una persona, pero tal vez más adelante o más atrás podemos encontrar a uno de sus hermanos, entonces podemos completar la información. Pero siempre vamos a encontrarnos con estas situaciones, o tal vez que esté manchado, ¿verdad? O que está borroso, o que está resaltado. En fin, podemos encontrar muchas limitaciones que a veces nos pueden entristecer, pero no, siempre va a haber oportunidad de encontrar un poco más de información. Las familias múltiples. ¿Quién me ayuda con este otro párrafo? Yo, hermano, A ver, claro. en ocasiones es posible que varias familias diferentes que le interesan hayan vivido en el mismo lugar y por lo tanto estén en los mismos registros. Si está buscando varias personas en el mismo registro. Exacto, ¿no? Ya hace un momento la hermanita hizo mención de ello, y eso es donde encontramos en los censos, ¿no? En una ocasión también se estaba ayudando a una hermanita y en había una niña que estaba bajo la tutela de otra persona, que no tenía nada que ver con los apellidos, ¿no? O sea, esta persona que estaba cuidando a esta niña eh, no tenía nada que ver, pero aparecía ahí que ella era parte de una documentación de la niña. Pero después cuando encontramos un documento de censos, vimos pues que esa misma persona también se encontraba dentro de ese grupo familiar. ¿Y quién era? Era la abuelita materna, ¿no? Entonces, vemos pues que es de gran ayuda el poder nosotros encontrar información de familias múltiples, como los censos, como las migraciones, ¿no? Que en realidad nos ayuda en gran manera. Vamos a continuar en lo que es registre los resultados, ¿no? Registre los resultados de cada búsqueda negativa o positiva. Y eso es lo que la hermanita Rocío hace un momento decía, ¿no? Casi al principio, ¿no? De manera, en el registro de investigación para no repetir la búsqueda innecesaria. O sea, cada detalle nosotros debemos, o sea, un buen genealogista, un buen investigador se encarga de todos esos pormenores y nosotros estamos aprendiendo a ello, ¿no? Como decíamos al principio, no solamente es poner nombres, apellidos y lugares. Es más, si nosotros cuando entramos a Family Search, vemos que hay un montón de herramientas y muchas de ellas no las utilizamos para agregar información adicional, ¿no? Tal vez como apelativos de la persona, eh, otros nombres,
En un tiempo se le conoció con un nombre, en otra ocasión se le conoció con otro nombre. Entonces, toda esa información nosotros debemos llenarla. Inclusive hasta cuando encontramos un documento, explicar de quién es el documento, en qué circunstancias se encontró. Entonces, eso va a ayudar mucho, ¿no? Porque a veces decimos también, hay otra persona ha entrado a mi árbol y me ha cambiado todo. Pero cuando uno, recordemos que el árbol es uno solo, ¿no? Y las personas pueden ingresar porque somos parte de esa familia, ¿no? En algún momento nos vamos a tener que encontrar avanzando la genealogía. Entonces, para evitar esos comentarios de que han entrado a mi árbol, entonces nosotros podemos alimentar de información, ¿no? Por todo lado, de tal manera que si alguien entra, va a encontrar esa información, va a decir, ah, mira, esta persona lo está sustentando de la mejor manera y yo estoy que quiero modificarlo. Mejor me voy a poner en contacto con ella o con ellos y a ver, cruzamos información y mejoramos el trabajo en el árbol familiar, ¿no? Ahora, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre si el resultado de la búsqueda es negativa. ¿Quién me ayuda con ello? Yo, hermano, A ver, dice, si el resultado de la búsqueda es negativa, no encuentra nada relevante para la familia. Número 1, escriba en el campo de resultados de su registro e investigación. Número 2, continúa intentando documentar el mismo evento que antes, pero usando una ortografía diferente del nombre, una fuente diferente, un tipo de registro sustituto, una jurisdicción diferente, un depósito diferente o un pariente o asociado sustituto. el otro párrafo también, por favor, para poder ampliar un poco más la idea. Si el resultado de la búsqueda es positivo, si el resultado de la búsqueda es positivo, realice estas nuevas tareas antes de comenzar otra búsqueda. Cuando encuentres algo, si es posible, haz una copia, preferiblemente una fotocopia. Una fotocopia conserva la información tal como se presenta en el registro original y, y proporciona información completa para la referencia futura. Gracias, hermanita. Entonces, ¿qué diferencia vemos entre uno y los, en que uno es negativo y el otro es positivo? No, pero algo más, a ver. Porque es un trabajo que todos nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Y a veces cuando no encontramos información fidedigna, decimos, ah, ¿y ahora qué hago? Y nos rascamos la cabeza. Pero acá nos está dando algunas alternativas, ¿no? O sea, en otras palabras, nos está diciendo que utilicemos un papel y un lápiz o un cuaderno de notas y a poder agregar información. Va a haber un momento claro en que vamos a llenarnos de nombres y esto ya pues va a ser un poco difícil. Pero ya hasta ese momento es muy probable que ya en nuestro entendimiento sea más sencillo poder hacer ese trabajo. Sí, Maíta Rocío. Yo quería comentar una experiencia que me pasó en cuanto a esto de la búsqueda negativa. Me había pasado que yo estaba buscando una partida de matrimonio de un familiar y no aparecía en los registros. Entonces me percaté que dentro de la misma iglesia se guardaban registros de proclamaciones de matrimonio. Para el que no sabe qué es, las proclamaciones de matrimonio se hacían antes de realizarse el matrimonio propiamente dicho. Se hacían unas proclamaciones en donde las personas que no estaban de acuerdo o tenían algún tipo de problema o manifestación negativa en cuanto a a ese evento, se presentaban y decían, bueno, yo no creo que se tengan que casar. Y si pasaba eso, se hacía como un expediente matrimonial en donde se pedían testigos y se trataba de verificar por qué esa información o ese evento no se tenía que realizar, ¿sí? Con documentación o con testimonios. Y bueno, me pasó de que yo no podía encontrar el matrimonio de ellos, pero sí encontré una proclamación de matrimonio y luego encontré un expediente.
En la proclamación del matrimonio es muy parecida a la partida de matrimonio, pero no me daba mucha más información. Cuando vi que había un expediente, busqué el expediente matrimonial y allí no solo encontré los datos de su matrimonio, los testigos que habían ido para verificar ese matrimonio, sino también las partidas de nacimiento de ambos, que no los iba a poder encontrar nunca porque esas iglesias ya no estaban, no existían más, habían sido absorbidas por otras iglesias, otras diócesis, entonces no las iba a encontrar. Y eso para mí fue un gran tesoro, porque de otra forma no lo iba a poder encontrar. Entonces, cuando no encontramos algo, no nos quedemos con el que no está. O bueno, listo, no le pongo fecha, sino que tratemos de buscar opciones en los que nos dé una posibilidad, una mínima esperanza de que podamos encontrar algún tipo de registro que nos verifique la información. Ujú. Gracias. Una consulta, hermana Rocío. Eso que usted dice como expediente son también las venias que había antes. No sé, acá yo lo Sí, encontré en España, pero yo no lo sé acá en encontré, Argentina. sí, yo lo encontré en Argentina, por eso, porque tengo familia que son menores, entonces hacían un expediente aparte de una venia, como una Exacto. autorización cuando faltaba uno de los padres o cuando los padres no estaban. No O cuando había respondía matrimonios, o claro, cuando, cuando hay matrimonios con cosanguíneos, con Exacto. parentesco de exacto, cosanguíneos, también se eso, hacía. Porque exacto. después estaban las proclamas, que eran, se hacían 13 proclamas en la iglesia, 3 domingos seguidos para ver si ellos estaban en consideración de casarse o si no eran bígamos. Ahí están las proclamas y las otras son las venias. A ver, la hermana Rocío también desea hacer un comentario. Hermano, buenas tardes. Fíjense que resulta ser que quería yo saber más bien que tengo entendido que en México el censo de 1930 es lo que está registrado. Mi pregunta es, ¿hubo alguna posibilidad de que antes de ese año se hayan hecho microfilms? Lo comento porque hace tiempo, bueno, cuando vivía todavía el hermano de mi abuelo, con él platicaba y tengo las grabaciones, eso sí hice de grabar las conversaciones que teníamos y le hacía, me contaba la historia. Qué Entonces bueno. él recordaba que hubo un presidente municipal ahora sí que en el rancho donde él habitó, un presidente municipal quemó varios libros. Cuando el pueblo se dio cuenta que estaba haciendo, o sea, había amontonado todos los libros y los incendió. Entonces, cuando el pueblo se dio cuenta de lo que estaba haciendo ese presidente municipal, fueron a apagar ese incendio y recuperar esos libros. Entonces, ahorita, por ejemplo, que yo estoy buscando a mi tatarabuelo, no lo encuentro. Entonces, he hecho, como dice ahorita, comentaba ahora sí mi tocaya, referente de buscar, ¿no? En otros lugares que a lo mejor iban o iban los sacerdotes a las diferentes rancherías, porque no había todavía una iglesia establecida. Ah, pero no he encontrado, no he tenido la suerte, pero no pierdo la esperanza. Pero me estoy acordando de esas conversaciones que tenía con ese tío y mi pregunta es esa, de que si existe la posibilidad de que se hayan hecho los microfilms antes de ese año de 1930 o no. Sí hay, hermanita, sí hay desde de México, hay para atrás información, dependiendo también de los lugares. Ajá, exacto, a eso me refiero, porque ahora sí que mi tío no recuerda exactamente. Yo le preguntaba que si cuántos años él tenía cuando sucedió eso, que ese presidente municipal quemó varios libros. Lamentablemente dice él que no pudieron recuperar todos, unos de plano se perdieron.
pero los que pudieron rescatar, ahora sí que, pues bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero creo que ahí iban mis ancestros porque me ha costado encontrarlos. Entonces, Mm. digo, me quedo pensando en ocasiones, digo, a lo mejor ahí ya se perdieron totalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿hay la posibilidad de que esos registros los haya obtenido la iglesia desde mucho antes de 1930? Estoy hablando de los años 1800, o sea, no sé exactamente cuándo la iglesia empezó a hacer los microfilms, ahora sí en mi estado, por ejemplo, yo soy del estado de Puebla. Ujú. Cabe la posibilidad de que sí. Ahorita no estoy muy seguro cuándo es que se empezó a hacer ese trabajo, pero Ujú. pongamos que haya empezado justo en ese rango de años, ¿no? Eh, Lo la que puede hacer la hermana, perdón, hermano Acevedo, lo que puede hacer es fijarse en el catálogo, en el municipio, y si están en el municipio están los años que usted está buscando, que necesita, entonces sí. Ujú. Pero, por ejemplo, yo sé que el censo de 1890 en Estados Unidos, por ejemplo, sufrió un incendio Ujú. y se perdieron los registros y no se pudieron recuperar. Ok. Entonces, y no están digitalizados tampoco ni Mm. microfilmados. Entonces, porque fue antes del proceso de microfilmación. Ah, ok. Entonces, yo le invito a que busque por el catálogo, fíjese qué es lo que puede encontrar, o Ujú. llamar al municipio y preguntar si ellos tienen guardados los registros o qué está buscando. Por ahí Ujú. ellos le van a saber orientar mejor. Sí, sí, sí. Eso también, ahora sí le di la opción a ese tío cuando todavía vivía, de que me hiciera el favor de ir a investigar. Y él iba, era bien obediente, él ahora sí, iba él y como era ya mayor en aquel tiempo cuando platicábamos, ya era mayor, pero se acordaba, ¿no? Se acordaba de todos los eventos, tenía muy buena memoria. Y él iba y decían que pues eran chamacos los que estaban ahora, Ujú. que no le entendían, entonces no sé, ahorita estoy en otra ranchería, porque lamentablemente en donde supuestamente son, no está. Entonces, estoy haciendo ahorita, como ahorita le está mencionando el hermano en la presentación, de ir a lugares, ahora sí, los alrededores, ¿no? Y probablemente, y sí, efectivamente, parece ser que este sacerdote se iba a las rancherías cercanas a hacer, ahora sí, ya sea bautismos, defunciones, casamiento y todo eso. Entonces, solamente esa es mi única esperanza de que a lo mejor en esos libros que donde anotaban de todas las rancherías lo encuentre. Ujú. Sí, hermana. Como dice hermana Rocío, no debemos apenarnos. Ahora, lo que sí debemos tener presente es de que son personas que sí existieron. Y si existieron, Exacto. entonces tenemos la posibilidad. Ahora, si del todo no encontramos, bueno, pues ya ni modo, no podemos seguir buscando, no podemos seguir por otro lado, pero sí va a haber un tiempo donde toda esa información se nos va a dar a conocer, ¿no? Eh, Ujú. que va a ser pues durante el milenio, ¿no? Ahí Exacto. nos van a brindar mucha información, pero por lo pronto avancemos con todo lo que tenemos y tampoco no estemos insistiendo, ¿no? En que voy a encontrar, porque finalmente No, no vamos a encontrar y vamos a invertir mucho tiempo, ¿no? cierto, gracias. Listo. ¿Alguien más ha levantado su mano? Yo, O- hermano, a ver, ajá, Moramay. sí, en algunos casos existen copias o existían copias de los libros de bautismos y los parroquiales que los enviaban a la diócesis. Entonces, algunos registros se salvaron de esa manera, porque se quemaron los registros originales, pero las copias se habían enviado a la diócesis. Entonces, podría revisar, como dice la hermana Rocío, en el catálogo, y si no, ver los registros de la diócesis, porque a veces está el registro o sea, son tantos registros que no están como catalogados por lugares, tanto como todos ahí amontonados. Entonces podría revisar si existen copias en ese lugar.
Ajá. Sería todo. Gracias, gracias, Morana. Bien, vamos a continuar. El hermano Rubén había levantado la mano. Sí, a ver. Sí, yo encontré información ahorita de los censos en México y dice así, en México la realización de los censos se remonta a la época prehispánica. Los primeros recuentos de personas de los que se tiene noticia se efectuaron en el año 1116 de de nuestra era, durante la segunda migración de las tribus chichimecas, llegadas al Valle de México. Y el primer censo general que se tuvo ya como República Mexicana fue el de 1895. Ujú. Ahí hay un dato, hermana. Sí, porque gracias, Rubén, excelente informe, ¿no? Porque ya nosotros podemos estar abocados en los registros civiles, en los registros parroquiales, pero como hemos visto hay un montón de lugares, ¿no? Un montón de lugares, tal vez en los colegios, tal vez en lugares de migración. Entonces ahí no ha sido quemado, ahí sí hay información, ¿no? O como dicen los mismos censos, en las, eh, a ver, ¿cuál es el término? En la vida militar, ¿no? En el ejército, ahí también hay información, ¿no? Bastante relevante. Sí, Rubén. Acá en México le llamaban República de Indios, perdón, o Colegio de Indios. Ya, ajá, claro, cada nación tiene términos diferentes, ¿no? Entonces, por eso que la instrucción de ahora que estamos recibiendo es así en términos generales, y ya cada uno pues empieza a hacer su búsqueda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo empiezo? Bueno, ya tenemos la parte teórica y los talleres que se realizan es casualmente para ello. Ahí en el grupo está el nombre de los colaboradores, ¿no? Para que podamos darle el soporte y la ayuda necesaria y poder continuar esta hermosa labor que ya en su momento todos hemos iniciado, pero ya haciendo pues una búsqueda de registros eh, más detallada, ¿no? Sí, Rubén. Sí, también existen los registros parroquiales que no son, digamos, familiares, que son de personas expósitas que fueron dejadas en en el atrio o en la entrada de la iglesia y que fueron recogidas por alguna orden religiosa. Gracias. Eh, sí, entonces nosotros, o sea, claro, hay todas esas posibilidades, ¿no? Gracias, Rubén. Ahora, también esta hermana Moramay, ese comentario con relación a lo que también hizo mención la hermana Ana, en cuanto sí, hay libros secretos, no, no sabemos pues si están a la luz de las personas o tal vez los mantienen ahí almacenados, pero como les digo, o como sabemos, ¿no? Como hemos sido instruidos, en algún momento pues todos esos libros van a ser abiertos, no solamente los que están ahí ocultos, sino los que el Señor tiene para nuestra ayuda y nuestro beneficio. Recordemos que el plan es del Señor y nosotros somos sus obreros, ¿no? En esta vida. Creo que ahí ya hemos acabado. Sí, Como los registros ocultos que tiene el Vaticano. ahí sí hay variedades, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos lo que es esta búsqueda de registros históricos, lo que es imágenes, catálogos, la wiki, perdón. Después también tenemos lo que es genealogías, árboles familiares. Entonces, cuando nosotros procuremos aprender todo ello y también los socios, ¿no? De Family Search, como Ancestry, que hizo mención la hermanita, MyHeritage, Genianet, Filay,
Entonces son después pares también que yo no sabía que existía y que la hermana Elisa con mucho amor nos brindó una instrucción como ello, que son documentos de España. Entonces hay variedad de información. Ahora, si en algún momento tal vez nos queremos convertir en buenos genealogistas, vamos a tener que pagar ese precio, ¿no? Hacer toda esa búsqueda y disfrutar y aprender, ¿no? Porque si nos damos cuenta, es un trabajo muy detallado. Y si nosotros vamos a Primera de Nefi, capítulo 5, ahí está hablando, es el momento pues donde Nefi y sus hermanos regresan de Jerusalén, ¿no? Habiendo conseguido las planchas, dice que se sintió muy feliz, ¿no? Y al momento de revisarlas, dice que encontró los registros, encontró su genealogía, encontró las escrituras, y él invitó a su familia, ¿no? A poder darles a conocer no solamente su testimonio, sino todo lo que habían encontrado. En otras palabras, nosotros también debemos procurar que en nuestros hogares se convierta como en un centro de historia familiar, como Leí lo hizo con su familia, ¿no? En esa tiendita que tenía y poder disfrutar de todo ello, porque es algo hermoso, se siente un hermoso espíritu. Sí, hermano Rubén. Sí, hace como 10 años en esta Lindavista querían saber, cuando yo vivía allá en esta Lindavista de la Ciudad de México, eh, querían saber quiénes habían sido los hermanos que habían sido bautizados en un periodo más o menos de 7, 8 años mientras yo estuve ahí. Y a mí me encantaba ir a los bautismos y tomar nota, simplemente por tomar nota, pese a que no era mi responsabilidad. Entonces llegó alguien de la estaca y me dijo, y preguntó que si alguien tenía registrado algo. Y le dije, hermano, yo lo tengo en casa. Yo he registrado la mayoría de los bautismos que se han hecho en la estaca, de cada uno de los barrios, con fechas, nombres, este, incluso hasta con el sacerdocio con el cual fueron efectuados. eh, y me dijo, ok, puedes ir a tu casa y buscar el cuaderno. Y le dije, sí, claro. Si me espera 10 minutos, voy y vengo. Súper cerca. Total que fui, regresé y le pude dar todos los datos de la estaca Lindavista de 1910, perdón, 1999. Linda experiencia, ¿no? Sí, Seguro lo pusieron como secretario luego, ¿no? No lo sé. ah, fui secretario muchos años. Ah, Fui secretario más de 15 años. qué bueno, qué bueno. Y sobre todo por esa dedicación, ¿no? Y esa iniciativa, ¿no? Como parte de su consagración, ahí está, ¿no? Y el resultado, pues, por algún motivo, al igual que Nefi, ¿no? Decía, no sé por qué mi padre me mandó, no sé por qué el padre me mandó a escribir esto, no tengo idea, ¿no? Y él escribió lo mismo que su padre leía había escrito, ¿no? Y con los años nos dimos cuenta, pues, que habían sido esas 116 páginas que fueron perdidas. Y como Nefi también las copió, o sea, Nefi también las escribió, entonces ya no había necesidad de otra vez volverlas a escribir. Y así es como el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Él, así él es. no suma como nosotros, ¿no? A veces nosotros decimos, Así no, es. yo tengo un punto de vista, a ver si hago esto, cumplo con estos principios, el Señor me va a bendecir de esta manera. Y no, el Señor me dice, no, eso no, va más allá, la bendición que vas a tener va más allá de lo que tú imaginas, ¿no? Así que dediquémonos en esta hermosa labor y eh, quiero dejar esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermano Rubén, sí, Diana. Sí, cuando fui secretario en la estaca, de hecho, pasé de la estaca Lindavista a la estaca
arbolillo y mi primer llamamiento fue como secretario de barrio. Creo que por la dedicación que que le había impreso a mi trabajo personal. Y en una ocasión me habían invitado al bautismo de una familia, pero llegué tarde. Llegué 7, 8 minutos después de que había terminado el bautismo. No obstante, todavía estaban ahí las personas que se habían bautizado y y pues tomé nota de lo que yo había visto, pese a que había llegado tarde por cuestiones de trabajo. Y luego resultó que la mamá o la esposa de esa familia no aparecía en los registros de la iglesia. Y les dije, pero si yo llegué ahí, yo estuve y sí la bautizaron. No lo vi presencialmente, pero sí supe que lo hicieron, porque sí me dijeron quién lo hizo y a qué hora lo hicieron y cuándo lo hicieron. Entonces llamé a Tecamachalco y les dije que por favor pusieran el nombre de esa hermana porque hacía falta en el barrio y no estaba apareciendo en los registros del barrio, porque no sé por qué lo hayan omitido, pero por alguna razón, pues yo llegué, a pesar de que llegué tarde, yo llegué a escribir lo que me dijeron que había sucedido en el bautismo, en los bautismos, porque se bautizaron una familia completa. Qué bueno, hermano, qué buena experiencia. Hermano Sergio. Hermana, ¿me regala 4 minutos? Ok. Hermanos, tres cosas que quiero comentar. La primera, miren, hermanos, es formidable lo que escuchamos. Eh, yo no sé ustedes, yo no pude estar con la vista fija al monitor, pero es extraordinario. Y quiero explicarles, hermanos, tenemos, como decimos en México, para todos. Tenemos para aquellos que apenas inician, tenemos para los que ya hacen un poquito, para los intermedios, y tenemos para los muy avanzados. Tenemos dos hermanas expertas, no inventamos cosas. Tenemos dos hermanas expertas que estudian investigación genealógica en BYU y ellas son las que nos están proporcionando este material, principalmente la hermana Rocío, quien coordina precisamente este comité. Yo estoy seguro que la mayor parte de nosotros nos quedamos con la boca abierta de toda la información que nos ha brindado a través del hermano Acevedo, de ella y de todos los que han colaborado. Muchas gracias, hermano Rocío. Entonces, hermanos, tenemos muchísima información para todos. Segundo punto, es muy preocupante porque, hermanos, todos los días estamos teniendo muchas clases. Bueno, en todas las semanas estamos teniendo muchas clases, muchas actividades, talleres, asesorías, y lo hacemos con mucho gusto. Pero es triste porque mucha de esa información se está perdiendo. No podemos publicarla. Necesitamos, si alguien conoce la forma de ayudarnos a que podamos transmitir en vivo en Facebook y YouTube, por favor pónganse en contacto con nosotros. Necesitamos dejar toda esta información para que haya muchas personas. Hermanos, somos el grupo que más produce contenido de historia familiar y las personas merecen saberla. Entonces necesitamos dejarlas para que tengan acceso a ellos. Tercero, y me disculpo, ¿alguien tiene primer NEFI 15? Quiero explicarles, hermanos, esta clase es de maestría.
en cuanto a investigación. Estamos hablando que las personas, más bien que los hermanos nos están enseñando cómo hacer una investigación exhaustiva, real, bien proyectada. Y no encontramos a veces información. Una de las razones, después voy a decir la otra, la encontramos muy sutilmente en el versículo 8. Hermano Acevedo, ¿lo tiene? Su micrófono. De primera en Nefi 15:8, ¿verdad? Sí, Ya. 8 y 9. 8:9, ya, dice. Y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. A veces estamos así y no encuentro información. Y yo digo, es que el Señor no quiere darme información. Hermana Rocío, ¿me ayuda con el versículo 11, por favor? Sí, dice, ¿no Desde donde recordáis? dice, si no, Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. esa es una promesa real. Esa es una promesa real. Hermanos, la información que buscamos, si buscamos diligentemente, creyendo, pidiendo con fe, creyendo que vamos a recibir y guardando los mandamientos, la información va a venir. Segunda situación, hay información que no vamos a encontrar. No se preocupen, en algún momento va a salir. Si no es aquí, habrá un momento en que llegue. Muchas gracias, hermana Rocío. Extraordinaria clase, hermano Acevedo. Gracias. Gracias a todos por su participación y por poder estar en este taller que hubo. Para finalizar, me gustaría compartir una experiencia que tuve con una amiga. Ella nunca había trabajado con Family Search y se había mudado hacía poco en mi barrio, entonces tuve la oportunidad de invitarla a hacer historia familiar juntas. Entonces ella estaba muy preocupada por hacer la obra familiar de parte de su abuelo paterno o de la familia paterna y buscamos, estuvimos, no sé si estuvimos 5 o 10 minutos buscando y ella de golpe se frenó y me dijo, yo siento que tenemos que buscar del lado de mi familia materna. Bueno, le dije, como no tenía ninguno de los dos lados nada, empezamos a buscar ahí en los buscadores y en menos de un minuto apareció muchísima información que pudimos eh, analizar, evaluar y poder cargar en Family Search luego. ¿A qué voy con esto? Hermanos, muchas veces estamos muy empecinados en querer solucionar una parte de nuestro árbol familiar cuando simplemente tenemos que dejarnos guiar por el espíritu. Yo sé que eh, es, es nuevo esto en muchos aspectos, esta información, pero yo sé sin ningún lugar a dudas de que cuando nosotros dejamos que el Señor nos guíe, las cosas aparecen, los registros se pueden leer y las familias son bendecidas. Y esto es lo que queríamos compartir con el hermano Cedo, a quien agradezco un montón por haber impartido este taller y lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. La última oración yo se la había asignado, a ver, permítanme, a la hermana Iriart, no sé si está presente.